Bienvenido, el día de hoy desarrollaremos el tema de proporcionalidad. Recordemos primero qué cosa es razón. Bueno, razón es el resultado de dividir dos números. Por ejemplo, tenemos aquí 8 décimos y por aquí 12 quinceavos. La idea de proporcionalidad es que nosotros al dividir 8 décimos y al dividir 12 quinceavos tiene que darnos la misma razón. Si te das cuenta, a 8 décimos le sacamos mitad y nos va a dar 4 quintos. Si a 12 quinceavos le sacamos tercia, también nos va a dar 4 quintos. Lo cual implica que ambos son proporcionales. Ambas cantidades son proporcionales. En este caso, entonces, decimos que proporcionalidad se da cuando la razón que existe entre dos fracciones es la misma. Tenemos por aquí un par de ejemplos más, 6 décimos y 9 quinceavos. También, si simplificamos en ambos casos, vamos a obtener 3 quintos, por lo cual decimos que también son proporcionales. Por último, 6 octavos y 9 doceavos nos daremos cuenta que son proporcionales también, porque al simplificarlos nos permiten obtener 3 cuartos, o sea, la misma razón. El tema de proporcionalidad lo aplicaremos en este caso al teorema de Tales. Bueno, Tales fue un filósofo griego. Los filósofos no solamente destacaron en mitología, sino también en matemáticas. Y el teorema de Tales se presenta de tres maneras. Vas a encontrar ejercicios con esta forma que llamaremos el tridente, ejercicios con esta forma de triángulo y ejercicios con esta forma que llamaremos el reloj de arena. ¿Cómo resolver? Primero tienes que tener en cuenta lo siguiente. Estás viendo las rectas que están de color rojo y los segmentos de color rojo también, tanto en el tridente, el triángulo y el reloj de arena. Pues bien, tanto las rectas como los segmentos tienen que ser paralelos para poder nosotros aplicar el teorema de Tales. En el caso del tridente nos van a dar valores de los segmentos A, B, C y D. De uno de ellos va a faltar el valor y vamos a poder encontrarlo aplicando justamente la siguiente proporción. A sobre B es igual a C sobre D. En el caso del triángulo también nos van a dar 4 segmentos, de los cuales a uno le va a faltar el valor. Para aplicar el teorema de Tales también lo mismo, la misma proporción. A es a B como C es a D. Con estas proporciones podemos encontrar el valor de la variable que nos pidan. Y finalmente en el reloj de arena también nos van a dar los segmentos A, B, C y D. Recordemos que los segmentos que están con rojo tienen que ser paralelos para poder aplicar el teorema de Tales. Y la proporción también va a ser la misma. A es a B como C es a D. Vamos a ver ejemplos con cada uno de ellos. El tridente para empezar. Bueno, tenemos aquí, justamente nos dicen que L1, L2 y L3 son paralelas y nos piden hallar el valor de X. Estamos viendo la fórmula como vamos a aplicar, ¿verdad? A es a B como C es a D. En este caso sería 20 es a X como 12 es a 3. Resolviendo esto obtenemos que X es 5. Muy sencillo. Veamos otro ejemplo. L1, L2 y L3 nos dicen también que son paralelas y nos piden calcular el valor de X. Nuevamente aplicamos la fórmula. A es a B como C es a D. 8 sextos es a 12 sobre X. Finalmente desarrollando obtenemos que el valor de X es 9. Vamos ahora a resolver aplicando el teorema de Tales en estos triángulos. Nos están dando aquí un ejemplo. Nos dicen que PQ y AC son paralelos y nos piden calcular el valor de X. Ya sabes cuál es la proporción. A es a B como C es a D. O sea, 8 es a X más 3 como 10 es a 5. Desarrollando esto vamos a obtener 40 es igual a 10x más 30. Finalmente el valor de X es 1. Y por aquí tenemos otro ejercicio. Si te das cuenta, aquí parece que el triángulo estuviera distinto. En realidad, si miras bien, parece que el triángulo se hubiese caído. Pero la aplicación es la misma. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que PQ y AC son segmentos paralelos. Entonces aplico Tales también. ¿Cuál es la proporción aquí? Si tú enderezas el triángulo ahí imaginariamente, te vas a dar cuenta que debería ser 15 es a 12 como 3x menos 6 es a 2x. Pero también puedes aplicarlo a la inversa. O sea, 12 es a 15 como 2x es a 3x menos 6. Y no hay ningún problema. Desarrollamos esto. Bueno, aquí a 12 sobre 15 lo puedes simplificar para luego seguir operando. Si no lo haces de frente nada más, depende de ti. Al final la ecuación es sencilla de desarrollar y el valor tiene que salir 12. ¿Cómo se resuelve cuando hay ejercicios con el reloj de arena? Por ejemplo, aquí nos dicen, sabiendo que PQ y RS son paralelos, hallar el valor de PO. Si PO es X más 13 y te van dando valores. Vamos a llenar los valores, a ver. PO es X más 13.
QO es 10, OR es 4 y OS es X más 14. ¿Cómo desarrollamos? Pues ahí tenemos la fórmula. A es a B como C es a D. En este caso sería X más 13 es a X más 14 como 10 es a 4. Podemos simplificar aquí 10 cuartos, mitad 5 y mitad 2. Y vamos desarrollando entonces por aquí 2x más 26 y 5x más 20. La respuesta es 2. Pero no queda allí, porque como nos hemos dado cuenta nos habían pedido calcular PO. Y PO es x más 13. Entonces lo único que hemos hecho es sumar 2 más 13 y ahora sí obtenemos la respuesta final, que es 15. En el siguiente ejercicio nos dicen también que L1 y L2 son paralelas y nos piden calcular AD y nos dan los datos. A ver, BP nos dicen que es 6, CP nos dicen que es 4, DP nos dicen que es 2 y nos piden AD, pero ni siquiera sabemos cuánto es AP. Empecemos con AP, le vamos a poner X. Vamos a aplicar el teorema de Tales entonces, que nos dice X es a 2 como 6 es a 4. Multiplicamos aquí en cruz, podemos simplificar si tú deseas 6 cuartos, si no trabajas normal. 6 cuartos sería 3 medios si lo simplificamos. Y multiplicando en cruz tendríamos 2x es igual a 6. Finalmente el valor de x es 3. No queda allí porque a nosotros nos han pedido calcular AD. Y como AD, si te das cuenta, es la unión de los segmentos AP y PD, pues vamos a sumar. ¿Cuánto es AP? 3. ¿Y cuánto es PD? 2. La respuesta sería entonces 5. Gracias por tu atención. Dios te bendiga.